Como nosotros estamos en la investigación sobre justicia patriarcal y sexista, tal vez nos puedes resaltar los avances que hemos tenido en la impartición de justicia con perspectiva de género. ¿Cuáles son? ¿Qué consideras? Okay. Creo que es importante tener una visión un poco más amplia históricamente de cómo ha incorporado el derecho el reconocimiento de la discriminación por género, y desde esa incorporación y reconocimiento cómo se ha ido traduciendo para la operación jurídica, ¿verdad? La operación jurídica no solo es a través del Poder Judicial, también puede ser a través de la interpretación de políticas públicas, su diseño, etc., ¿no? En este país se prohibió la discriminación en el año 2001. ¿Verdad? Tenemos menos de 2 décadas en donde desde la ley se prohíbe constitucionalmente menoscabar o anular derechos o libertades por la condición de género y otro conjunto de condiciones como puede ser la edad, la etnia, raza, discapacidad, etc., ¿no? En ese proceso, lo primero que ha habido efectivamente ha sido una resistencia muy clara a cómo traducir eso en el acceso a la justicia. Prácticamente ninguna universidad hasta este momento tiene como elemento central y obligatorio de la formación, por ejemplo, de abogados y abogadas, el dar cursos sobre no discriminación, sobre perspectiva de género, sobre derechos humanos. En general son cursos obligatorios. Es decir, quienes están operando e implementando esto lo hacen con lo que han podido encontrar, buscar o que ya en el ámbito laboral se les ha brindado como herramientas. En ese proceso, México ha sido sentenciado, por lo menos tiene 4 sentencias específicas por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque al momento de juzgar lo hace con criterios discriminatorios, ¿no? Es decir, sí es un gran problema. Sin embargo, a partir de eso, hemos ido avanzando en construir un protocolo específico para juzgar con perspectiva de género, por lo menos para el Poder Judicial, y también se ha desarrollado una jurisprudencia que es obligatoria para toda controversia jurisdiccional, puede ser administrativa, penal, laboral, en cualquier materia del derecho, en donde se establecen 6 pasos que se tienen que desarrollar, ¿no? Eso para mí, en menos de 20 años, me parece un proceso bastante ágil, ¿verdad? ¿Que queremos más? Sin duda. Que el deber de no discriminar tiene que ser de cumplimiento inmediato y se debe de garantizar ya aquí, ahora, es cierto. Pero viendo las condiciones y conociendo el incumplimiento que tienen las universidades en formar a operadores de justicia y que hay toda una resistencia patriarcal y misógina, creo que tenemos herramientas muy claras en la actualidad para operar con perspectiva de género. Patricia Olamendi opina que no está funcionando, no se está implementando esa perspectiva, justo porque entre las juezas y los jueces hay demasiada resistencia en contra de esos esfuerzos muy progresivos que hemos visto en los últimos años. Sí, hay una resistencia. Alguna de esa resistencia es por desconocimiento. Por lo menos en los procesos de formación en los que yo colaboro, lo que me doy cuenta es que no solo no tienen una información adecuada sobre qué implica juzgar con perspectiva de género, sino que permea socialmente una desinformación deliberada que busca deslegitimar la perspectiva de género. Tenemos a nivel mundial, pero en México todo este proceso y campaña de la familia natural y de la ideología de género que confunde a las personas de la obligación constitucional que se tiene.
estamos también en un proceso en donde se sigue sin comprender la discriminación y se piensa que las acciones afirmativas construyen privilegios, que es un absoluto desconocimiento sobre cómo funciona el deber de no discriminar, ¿no? Entonces sí, hay una gran resistencia. Para salir de esa resistencia, yo creo que es importante la formación. Tiene que ser obligatoria, ¿va? La formación tiene que ser en el ámbito laboral, pero o sea, de los operadores, en el Poder Judicial, etcétera, pero también desde las universidades. Las universidades tienen una responsabilidad fundamental en esto, que pues mientras no cumplan, obviamente va a haber una resistencia al respecto. ¿Cuál es tu experiencia como litigante? ¿Ves, o sea, cuando haces una balanza, ves más casos donde ya ves avances o tienes más casos donde te desesperas en cuanto a la perspectiva de género? Como litigante veo menos casos en donde se avance y veo lo obtuso de las resistencias, mucho más en el ámbito penal que en otras disciplinas, pero bueno, también en el ámbito administrativo de las universidades, en ciertas universidades, pero creo que en el ámbito penal además estamos como en una situación de un río revuelto por el nuevo sistema acusatorio. En algunos estados tiene más tiempo que en otros, y eso, en la medida que no se hizo ese proceso, incluyendo los derechos humanos y la perspectiva de género, esa revoltura ha propiciado que entonces se reafirmen criterios discriminatorios y de desigualdad en las relaciones de poder. Entonces, bueno, para mí es un buen ejemplo de cómo si no haces un proceso de formación y si no lo incluyes en la estructura institucional, pues se te va, aunque crees nuevas cosas, ¿no? Lo que encontramos en esta investigación, las reporteras, es que otro elemento que mucho tiene que ver con pues, la falta de perspectiva de género en las sentencias es que ellas dijeron que también es por la falta de capacitación de las personas litigantes, que los defensores públicos, ellas dicen que cuando tú dices que quiero que este proceso se juzgue con perspectiva de género, bueno, yo no sé exactamente el término, se tiene que seguir un protocolo, ¿no? Y por lo menos una mínima, un análisis, ¿no? Pero como estos defensores no lo hacen, en todos estos casos que hemos visto de mujeres que realmente no tienen un acceso verdadero a la justicia, no se da. ¿Cómo se puede mejorar esta situación? Porque defensores todavía hay más que juezas y jueces. Claro, sin duda. Yo vuelvo a la responsabilidad de las universidades, ¿no? El hecho de que no existan litigantes, defensores, asesores jurídicos, en fin, todo el conjunto de operadores que tienen que ver con la justicia, sea laboral, penal, administrativa, etcétera, tiene que ver con la responsabilidad de quién forma, quién nos profesionaliza. Las universidades en el ámbito jurídico, pero en general, no nos han enseñado a colocar en primer lugar a la persona. Eso es uno de los pasos de los derechos humanos y la perspectiva de género. Lo que nos enseñan es analizar los hechos y la ley, y qué de los hechos corresponde a la ley, pero no vemos a los sujetos. Es parte de una idea malentendida de la imparcialidad. La justicia es ciega, ¿no? Entonces no puede ver las particularidades de las personas. Desde los derechos humanos tienes que ver a las personas que están involucradas.
tienes que analizar las características que tienen entre ellos para ver si eso genera una situación de desventaja en relaciones de poder o de desigualdad. Tienes que ver esos sujetos en su contexto social, no solo para ver el impacto de sus condiciones sociales en una posible discriminación, sino también para evaluar el impacto de la decisión que vas a tomar. El principio pro persona que se establece en la Constitución actualmente, que es ante un conjunto de normatividad que puede ser contradictoria, quien opera, y lo podemos hacer desde el propio litigio y la investigación, tiene que decidir y argumentar por qué toma una normatividad y por qué esa protege más a la persona para consolidar un orden social de derechos humanos. Eso no nos lo enseñan todavía en las universidades, ¿no? Entonces, no nos enseñan a hacer análisis de relaciones de poder, nos enseñan a que la universalidad tiene que ser siempre general y no puedes nombrar la particularidad y la diferencia, ¿no? No nos enseñan a ver el contexto y el impacto que se tiene en los hechos y en la resolución que se puede tener. Es más, la gran mayoría ni siquiera conoce los ámbitos de la reparación del daño integral que pasan justo por el reconocimiento de un orden social que tiene que ser transformado para garantizar los derechos humanos en toda la sociedad. Entonces, claro, todos esos elementos no nos los enseñan. Es más, nos enseñan lo contrario a eso. Quienes están ahora operando para aplicar la perspectiva de género y los derechos humanos con su bloque de constitucionalidad, su control de convencionalidad, el principio pro persona, requieren desmontar, requieren de construir un montón de principios y conceptos, los contenidos que se les dieron, para poder hacerlo de esta manera. ¿Qué se entiende por igualdad? ¿Qué se entiende por equidad? ¿Qué entienden por discriminación? La gran mayoría piensan que discriminación es cualquier distinción. Entonces, una acción afirmativa sería un acto de discriminación y no es así. Entonces, es un problema muy severo que estamos viviendo, que pasa por la formación, ¿verdad? Y ahí, insisto, las universidades son las principales responsables. Y ese cambio de raíz, Ajá. ¿cuándo lo vamos a ver? ¿Quiénes son las que están en la vanguardia, para decirlo así, universidades digo, que realmente lo integran de forma obligatoria a su currículum? En este momento en México no hay una sola universidad que incorpore esto de manera obligatoria. No solo en el ámbito jurídico, necesitamos peritas, psicólogas, antropólogos y antropólogas, o sea, todas las disciplinas necesitan estar permeadas por esto. El hecho de que las mujeres hayamos entrado de manera pues masiva al ámbito universitario, somos en algunos casos más de la mitad de la población universitaria, no ha transformado la idea de que el sujeto de la razón y el sujeto intelectual es masculino y que busca preservar los valores patriarcales y misóginos. Entonces, bueno, hay que hacer todo un trabajo para que eso se transforme, como lo estamos haciendo en todos los espacios. Imagínate lo que ha significado hacer fisuras en el ámbito legislativo de lo que le toca hacer al Estado. Imagínate lo que nos ha implicado caso a caso abrir fisuras en el ámbito judicial, ¿verdad? Así lo tenemos que hacer en todos los espacios, también en la universidad. Y otro paso podría ser la formación de juezas y jueces en la judicatura, porque eso sí, me imagino que podría ser algo más fácil que hacer, pero no sé. Quienes están asumiendo la responsabilidad de la formación para cumplir las obligaciones constitucionales de igualdad y no discriminación son las instancias públicas, ¿no? Principalmente. O sea, tú ya tienes a un juez, lo tienes que formar en ello, pero eso es mucho más caro y más difícil a que si lo haces desde la universidad.
Entonces ya cuando llegan a ser jueces, pues les das la especialización, pero no les tienes que dar el ABC, ¿va? Que es en lo que estamos ahorita. Sí, pero yo estaba pensando que tú te formas como abogada, o sea, jurista, pero luego para ser jueza tienes que pasar por ese sistema de formación del Poder Judicial, ¿no? No, te hacen exámenes, pero no necesariamente es un proceso de formación. Sí. Sí. Bueno, sería y ahí eso porque ya me contestaste. Te contesté todo. Yo me gusta, te iba a preguntar, de los 20 años pasados, ¿cómo ves? ¿Qué avances ves? Pero, y sí, en cuanto a salidas, en cuanto a los siguientes pasos que tenemos que dar, tú ves más que todo eso, la formación en las universidades. ¿O qué otro paso realista? Sí. El otro paso fundamental, me parece a mí, es que México tiene una cultura ciudadana muy pobre. En general, la ciudadanía no confía en el Estado ni en las autoridades del Estado. La ciudadanía desconoce el derecho y en general se enorgullece de no conocer el derecho. Esa es nuestra cultura ciudadana más generalizada y popular. Y además hay una cultura en la cual uno se siente bien, ¿no? Si además viola la ley, ¿no? Y no la cumple. Sí. Entonces, creo que además de formar a quienes operan la ley de manera más directa, es súper importante desarrollar procesos de cultura cívica y de reconocimiento del Estado de Derecho. Parte de la descomposición y de la violencia que hemos estado viviendo en los últimos 20 años en este país pasan por descomponer la Constitución como ciudadanas y como ciudadanos y desconocer. La gran mayoría tienen referencias generales, los que más tienen de conocimiento, pero muy pocos conocen los procedimientos, muy pocos saben ante quién podrían acudir, cómo lo podrían hacer. Y eso lleva pues también a ideas equivocadas de lo que implica el acceso a la justicia. Se quiere de lo más inmediato, no se entiende por qué se tienen que hacer trámites, que además no es nada expedita la justicia en este país. Pero pienso que si hubiera mucha más cultura ciudadana, tendríamos otro tipo de respuestas también.